Definitivamente uno de los grupos más bonitos que se pueden ver en el estrí simpáticos son los molusca, y de hecho son mis invertebrados favoritos. Así que hablemos del phylum Mollusca. Mollusca significa, en latín, mollis, significa blando, porque justamente son invertebrados de cuerpo blando no segmentado, es decir, no tienen el cuerpo dividido como si lo tienen los artrópodos o los anélidos. Existen desde hace 500 millones de años, existen una gran variedad de formas fósiles que ya no existen, y a pesar de que se ven distintos externamente, tienen una anatomía básica bastante conservativa. Se caracterizan por tener un manto, que es el epitelio que rodea a las vísceras, es el que en muchos grupos produce la conchilla. Poseen una conchilla de carbonato de calcio que puede ser externa, como en el caso de los bivalvos o de los caracoles, puede ser interna, como en los calamares, o totalmente inexistente, como pasa en los pulpos. También se caracterizan por tener un pie muscular, que es esta estructura que utilizan para desplazarse, que también puede estar modificada en otras estructuras según el grupo. Y poseen una rádula, que es una estructura bucal particular, que es básicamente una estructura llena de mini dientitos de quitina, que la utilizan para raspar el alimento y así básicamente fragmentar el alimento para alimentarse. También son el segundo grupo más numeroso, es decir, más diverso de invertebrados, siendo el primero los artrópodos. Y básicamente están en todos los ambientes, marinos, dulceacuícolas y terrestres. Una de las clases más conocidas son los gasterópodos. Gaster significa estómago y podopié, porque básicamente el pie es ventral, por encima tienen las vísceras, que se caracterizan por estar torsionadas, o sea, la larva como que sufre una torsión y gira las vísceras, y en particular en el caso de este tipo de gasterópodos, que son como los caracoles, se caracterizan por tener una conchilla que es espiralada en donde se encuentran las vísceras. También tienen un par de tentáculos y un par de ojos. Y los que vimos en el stream se caracterizan por ser carnívoros, es decir, vimos que había un par de gasterópodos, sobre todo carnívoros, cuyo veneno es de importancia medicinal. Otro gran grupo de gasterópodos, sí, esto también son los nudibranquios. Nudibranquia significa branquia desnuda porque justamente no tienen conchilla para proteger su cuerpo blando y tienen las branquias expuestas en la parte posterior, como pueden ver ahí. Y como no tienen conchilla, encontraron otra forma de defenderse, que es a través de esas ceratas que poseen veneno, que puede ser de producción propia o robado, porque se caracterizan por alimentarse de corales, anémonas y demás, y robarle los nidocitos. Es decir, las estructuras venenosas que tienen los nidarios se las roban y las transportan y las dejan ahí acumuladas en esas ceratas. Entonces, básicamente los predadores no pueden comérselos. Justamente las formas estas de fondo profundo también utilizan gran cantidad de ceratas para aumentar la superficie corporal y tener mayor difusión de oxígeno, es decir, utilizarlas para respirar. Tienen un par de tentáculos en la parte del frente que no son, o sea, no tienen ojos, pero sí los utilizan como sensitivos olfativos para tanto encontrar su presa como comunicarse entre ellos. Y una de las formas más modificadas dentro de los moluscos son los bivalvos, que justamente se caracterizan por estar totalmente cubiertos por sus dos barbas calcáreas, que son laterales, es decir, una es derecha e izquierda, y están unidos por la parte dorsal. No poseen cabeza diferenciada ni tampoco tienen rádula, de hecho tienen las branquias modificadas para filtrar el agua y así alimentarse a través de la filtración. Son poco móviles, la mayoría o están sobre sustrato o por debajo de sustrato, ya sea blando duro, hay formas tipo perforantes de sustrato duro y viven allí. El pie puede estar o no, y si lo está modificado a veces en un sifón o en una estructura que utilizan para enterrarse. Así que son básicamente detritívoros suspensívoros y no se mueven demasiado. Y una de las clases menos conocidas, capaz, de moluscos son los poliplacóforas, es decir, los portadores de muchas placas, o también llamados quitones. Se caracterizan por tener exactamente 8 placas dorsales imbrincadas entre sí, un pie plano bien desarrollado, no tienen cabeza diferenciada y son típicos de sustratos duros. Se la pasan básicamente muy fijos en la roca, sobre la roca, y raspan algas con su rádula. No se mueven demasiado y si se mueven muy lentamente. Y uno de los animales más complejos dentro de los invertebrados son los cefalópodos. Ellos se caracterizan
por un montón de cosas, pero sobre todo por presentar un ojo que tiene una estructura similar al ojo de un vertebrado, o sea, tiene un iris, tiene una lente y de hecho es una de las formas más complejas de ojo que existe dentro de los invertebrados, o sea, tienen una gran visión. También poseen un pico antes de la rádula que utilizan justamente para partir el alimento o acceder a él de forma más fácil, como por ejemplo caparazones y demás, así lo procesan con la rádula. O sea, son todas formas carnívoras. Perdieron la conchilla, sobre todo las formas actuales, las formas fósiles como los amonites todavía presentan conchillas complejas y ornamentadas, así que la mayoría son blandos y flexibles. Se caracterizan por tener el pie muscular eh, modificado en otras estructuras que utilizan también para movilizarse, que son el sifón y los tentáculos. El sifón básicamente lo usan para ingerir una gran cantidad de agua y expulsarla rápidamente y así propulsarse a chorro. Y los brazos los utilizan tanto para cazar como para manipular objetos de forma más precisa. En el stream vimos a pulpos y calamares sobre todo, pero hay otras formas que no existen acá, que son los nautilos, y esos sí tienen todavía conchilla. Tienen un cerebro muy grande, muy bien desarrollado, con neuronas grandes, y se cree que la principal causa de desarrollar un cerebro tan grande es por las estructuras que tienen en la piel, los cromatóforos y los iridióforos, que son células que contienen pigmentos. Los cromatóforos son de pigmento simple, los iridióforos de pigmentos iridiscentes, que pueden expandir y contraer a voluntad, también pueden cambiar de forma, y es por eso que son muy buenos camuflándose en el caso de los pulpos, o pueden enviar señales con patrones iridiscentes como los calamares y las sepias para comunicarse entre ellos o confundir predadores o a las presas incluso. Todas estas estructuras en la piel son manejadas a voluntad por el animal. Para eso necesitas una gran red neuronal y de procesamiento, y de ahí a que tengan un cerebro y ganglios tan bien desarrollados. Y en particular vimos de nuevo pulpos que se caracterizan por tener 8 brazos, todos iguales, con tentáculos que son como ventositas simples, que lo utilizan para recorrer el sustrato o explorar, y pueden manejarlos de manera muy precisa. Mientras que los calamares tienen 8 brazos y 2 pares de tentáculos más grandes y retráctiles que utilizan para atrapar a su presa de forma sorpresiva. También dentro de esos tentáculos poseen ganchitos, o sea, cada ventosa tiene un ganchito, un anillo y un gancho que les permite aferrar a su presa y que no se les escape. Particularmente los pulpos son todos bentónicos, es decir, o en su gran mayoría son bentónicos, exceptuando el pulpito Dumbo. Es decir, se esconden en rocas, en el sustrato, andan caminando mucho por el sustrato, mientras que los calamares se caracterizan por ser más bentónicos, es decir, por nadar por la columna de agua, cazar en ella también, no andan sobre el sustrato. Y bueno, para mí son los más simpáticos que vimos en el stream, y vimos muchos calamares y tipos de calamares cuando el robot estaba bajando, pero creo que nuestro corazón se fueron con los pulpitos Dumbo 3. Así que ahí tienen uno de los filos más simpáticos que hay de invertebrados, y díganme ustedes cuál es su molusco favorito. Seguro fue el pulpo Dumbo, no sabemos, es nuestro favorito.